Buenas tardes. Vamos a hablar ahora de la fisiología de la proteinuria. Yo soy Fernando Daniel Martínez, coordinador del curso de posgrado en nefrología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad del Comahue y también patrocinado por la Asociación Norpatagónica de Nefrología. Y como siempre vamos a incluir un subtítulo en el que vamos a hablar de las otras dos grietas en la fisiología de la proteinuria, que son si la proteinuria se origina en el glomérulo o en los túbulos, y si es en el glomérulo, en cuál de las tres capas de la barrera de filtración. Cuando hablamos de proteinurias, y esto es una definición por laboratorio o clínica, vamos a ver que podemos hablar de una proteinuria fisiológica, que es aquella, por ejemplo, que se produce como la proteinuria ortostática o la proteinuria en los casos de fiebre o de ejercicio extremo, en el cual hay una proteinuria transitoria. No vamos a hablar de esto. Después tenemos la proteinuria glomerular, que es la que más vamos a hablar, en la cual por un daño en la barrera de filtración glomerular pasan al espacio de Bowman proteínas que tienen que ser reabsorbidas por el túbulo. La proteína por sobrecarga, que de la que vamos a hacer solamente mención, es aquella en la cual hay un exceso de una o más proteínas en la sangre que sobrepasan la capacidad de recuperación, de retención por la membrana, por la barrera de filtración glomerular, sobrepasan también la cantidad que puede ser reabsorbida por el túbulo proximal y terminan apareciendo en orina solamente porque están en una excesiva concentración en sangre. La proteinuria tubular es aquella en la cual la cantidad normal de proteínas que no son retenidas por la barrera de filtración glomerular no es reabsorbida por los túbulos y entonces termina apareciendo en orina. Y por último, la proteinuria mixta, que es bastante común, en la cual hay un exceso de filtración por la barrera enferma y el túbulo que no puede absorber este exceso porque también está dañado. Entonces, hablamos de una proteinuria glomerular y de una proteinuria tubular. La proteinuria glomerular es cuando la barrera del glomérulo no puede retener la cantidad normal de proteínas que circulan por adentro de la luz capilar, recordando que la proteinuria tubular, que se debe a la falta de reabsorción, es también producida por el daño que la propia proteína glomerular produce en el túbulo. Es decir, toda proteinuria glomerular va a tener un componente tubular porque el túbulo termina siendo dañado, como vamos a ver después. La proteinuria por sobrecarga o rebosamiento, que es la que se produce cuando hay una proteína en exceso en la circulación de la sangre, la proteinuria posrenal, que puede verse en caso de una macrohematuria, por ejemplo, por algún tipo de lesión en las vías urinarias o por infecciones urinarias, recordando que la mayoría de las proteínas que filtran por rebosamiento terminan produciendo un daño tubular. Esto lo hacen, por ejemplo, las cadenas livianas y entonces se combinan la proteinuria por rebosamiento con una proteinuria tubular. El túbulo tiene receptores como megalina, cubilina o cubulina, de las dos formas la he encontrado, y otros. Estos receptores son los encargados de reabsorber la proteína en el túbulo proximal. La proteinuria glomerular va a tener que, se debe a falla en los tres componentes principales y algunos de los anexos que también veremos después en el glomérulo, que es la célula endotelial y sus anexos, la membrana basal, los podocitos y los diafragmas de hendidura y sus anexos, y el mesangio, pero fundamentalmente los tres primeros.
Hay que recordar que en los diafragmas de hendidura está una proteína llamada nefrina, que es la que forma, digamos, el diafragma, es parte importante de la formación del diafragma y cuya falla va a terminar en una proteinuria nefrótica, y adentro de los podocitos están las podocinas con las mismas consecuencias cuando faltan. La proteinuria por rebosamiento puede deberse a cadenas proteicas completas o livianas, puede deberse a mioglobina y a hemoglobina. Hay una restricción a la filtración de proteínas por el glomérulo, llamada barrera de filtración de las proteínas, que puede oponerse a esta filtración de proteínas por el tamaño y por la carga de dichas proteínas. La barrera de filtración, como veremos, es una estructura dinámica. Si bien en los diagramas y en las microfotografías se la ve como una hoja, es una estructura dinámica, primero tridimensional y segundo con capacidad de contraerse y de dilatarse parcial o totalmente, lo cual va a modificar su capacidad de restringir la filtración de proteínas. Existen poros de más de un tamaño que además pueden ser modificados por esta estructura dinámica que acabamos de ver, y toda esta permeabilidad es influida por sustancias como la angiotensina 2, el tromboxano o el óxido nítrico que la modifican. La selectividad de la proteinuria es un concepto del que vamos a hablar un poco al final, y tenemos un coeficiente de cribado o de filtración que es bidireccional y que va a terminar influyendo en cuántas y qué proteínas pasen por la barrera. Entonces, la proteinuria es debida al pasaje glomerular o a la no recuperación tubular, que es uno de los problemas de los que vamos a hablar. Esta es una imagen tridimensional del glomérulo en una microfotografía electrónica, porque quiero que ustedes, cuando vean esto mismo extendido en una imagen plana, no se olviden de que esto en realidad es así, es tridimensional. Lo que vemos en el plano le falta todo el entrecruzamiento y las aproximaciones que permite esta estructura tridimensional. Acá ya sí lo vamos llevando a una estructura de dos dimensiones, donde tenemos la luz tubular, la célula, la luz, perdón, capilar, la célula endotelial con su parte nuclear y sus fenestras o ventanas o poros en el espacio endotelial, y además tenemos un glicocálix, acá está mal escrito, un glicocálix o glucocálix en la parte interna pegada a la membrana de la célula endotelial, que contribuye, por ejemplo, a la carga negativa y a disminuir el pasaje de proteínas grandes, de solutos grandes como las proteínas. Acá vimos las ventanas, las fenestras dentro del endotelio, el esquema de la membrana basal, el podocito con sus prolongaciones que terminan siendo las terciarias, los pedicelos, los diafragmas de hendidura, los procesos podocitarios son los llamados pedicelos, y un espacio de glicocálix entre los pedicelos y la membrana basal. Acá podemos ver también cómo la célula mesangial no toma contacto con la membrana basal. Acá se produce un contacto directo entre célula endotelial y el espacio de Bowman. Recordamos el glucocálix endotelial y el glucocálix epitelial con el espacio subpodocitario. La membrana basal y los diafragmas de hendiduras, y lo que se llama el streaming, que sería la posibilidad de que el espacio subpodocitario se modifique dinámicamente para permitir o no un mayor o menor pasaje de moléculas grandes.
En otro esquema, acá agregamos la mácula densa y las arteriolas aferente y eferente y las células yuxtaglomerulares de las que vamos a hablar después. Pero el esquema es lo mismo y empezamos a agregar el túbulo proximal como continuación del espacio de Bowman. Las moléculas neutras tienen que mayores de 4,2 nanómetros no pasan la barrera, cualquiera sea su carga. Si tienen una carga negativa, por la carga negativa que tienen además todos los componentes de la barrera de filtración, tienen que ser más chicas para poder pasar, porque la carga contribuye a rechazarlas. No deben pasar de los 3,4 nanómetros si quieren pasar eh, la membrana de filtración o la barrera de filtración. Recuerden que la albúmina, que tiene una fuerte carga negativa, es un poco mayor que este tamaño mínimo, por lo tanto, solo filtra en cantidades muy, muy chicas. Acá ya vamos agregando primero las tres capas de la membrana basal, la lámina densa en el medio y la lámina rara interna y externa. Y además vamos pudiendo ver mejor los diafragmas de hendidura con algunos de sus componentes proteicos. Todo esto constituye la barrera de filtración, junto con los pedicelos que vemos acá. El gluco o glicocálix es una estructura de proteínas pegadas a la membrana basal, pegadas a la membrana de la célula endotelial y que está influida por componentes de esa propia pared de la célula endotelial y por componentes dentro de la luz capilar que se pegan como las selectinas, todo esto contribuyendo a hacer un poco más denso este glicocálix y con carga negativa, todo lo cual dificulta el pasaje de albúmina ya desde la propia proximidad a la membrana celular. Y acá lo tenemos en un esquema ya con microfotografías. La membrana basal con sus componentes, la lámina densa, la lámina rara interna y externa, la célula endotelial y los procesos pedicelos o procesos podocitarios con el diafragma de hendidura, acá con las siglas en inglés slit diaphragm. Ahí tendríamos la presencia del glicocálix externo al podocito, pero también vemos o sabemos que hay, y acá se pone en evidencia por el intento de pasaje de una ferritina catiónica, cómo esta ferritina catiónica logró atravesar el glicocálix y las fenestras de las células endoteliales, pero se ve detenido por las cargas, logró pasar alguna carga aniónica, pero se ve detenido en las dos capas, digamos, periféricas de la membrana basal por las cargas de la propia membrana basal y las cargas de los procesos podocitarios. Acá vuelve a dibujarse lo mismo y como una proteína aniónica no logra pasar la fenestra y el glicocálix endoteliales, a diferencia de la catiónica que pudo penetrar a la membrana basal. Entonces tenemos la importancia de los dos glicocálix y de los espacios subendotelial y subepitelial. Siempre hablando de la proteinuria, tenemos que un porcentaje mínimo del 1 en 10.000 de las proteínas plasmáticas pasan la barrera de filtración y a carga más positiva o menor carga negativa y menor tamaño, más van a pasar esa barrera de filtración.
Los poros de filtración entre los pericelos, que serían las fenestras o ventanas, tienen un ancho de 40 y hasta 70 nanómetros y tienen un diafragma. Perdón, acá me equivoqué yo. Los poros de filtración de los pericelos son los poros epiteliales, entonces tienen un ancho menor que el de las fenestras endoteliales, que eran entre 40 y 70, estos no pasan de 40, es decir, son más chicos o ponen una mayor resistencia al pasaje de macromoléculas. Normalmente las proteínas cruzan más fácilmente las células endoteliales y el mesangio desde ya, pero no así el diafragma de los poros de filtración, el diafragma de filtración o diafragma de hendidura. La selectividad de carga fue ampliamente discutida, aunque se acepta que existe ya desde las células endoteliales, contribuyendo al freno del pasaje de macromoléculas cargadas negativamente como la albúmina. Los péptidos y proteínas de bajo peso molecular, como la proteína transportadora de vitamina D o la alfa-2 microglobulina, van a lograr filtrar pasando en cantidades chicas, pero pasando por todas las capas de la barrera de filtración, debiendo ser reabsorbidas por el túbulo proximal, lo mismo que las pequeñas cantidades de albúmina que logren pasar esa barrera. La proteína de Townes-Horsfall, que constituye el 50% de la proteinuria normal, no filtra. Es producida y segregada por la rama ascendente del asa de Henle, es de alto peso molecular y cumple funciones dentro de la luz tubular. También hay una pequeña cantidad de inmunoglobulina A que es segregada por los túbulos hacia la luz tubular. Las fenestras tienen un tamaño mayor que el de los poros de filtración diafragmáticos, pero tienen también carga negativa, 70 a 100 nanómetros de diámetro. La pared interna de las células endoteliales y el glucocálix pegado a esta pared tienen carga negativa. El factor de crecimiento del endotelial vascular producido por los podocitos va a influir en el endotelio tratando de aumentar la cantidad de fenestraciones para que tengan menor tamaño. Mutaciones genéticas de cadenas proteicas del colágeno de la membrana basal son la causa del síndrome de Alport. Esto explica que la membrana basal tiene un papel en el frenado del pasaje por la barrera, pero que no produce una proteinuria e inclusive hematuria por daño en la membrana basal que habitualmente no entra en rango nefrótico, como se ve en el síndrome de Alport y mucho más en su manifestación más leve, que es la enfermedad por membrana fina. Los componentes de la membrana basal, entre ellos la laminina, sí participan en la permeabilidad a las proteínas y en la selectividad de cargas de la membrana basal. Los podocitos son las células del epitelio visceral de la cápsula de Bowman. Se prolongan en expansiones primarias y secundarias, terminando en los pedicelos o procesos de podocitos o procesos de pies que están en contacto con la membrana basal glomerular. Como veremos después, se discute si existe capacidad de que se regeneren. Y acá tenemos nuevamente un esquema con la dificultad para el pasaje de proteínas con carga negativa ya desde el componente de células endoteliales, sus fenestras y su glucocálix, la membrana basal y eh, los diafragmas de hendidura y los pedicelos, todos ellos oponiendo cada vez mayor, pero como todos tienen una determinada selectividad de carga, las proteínas catiónicas y las neutras van a pasar con mayor facilidad que las aniónicas.
vamos a hacer una mención a la endotelina A, los receptores de endotelina A y la endotelina 1, que es la endotelina vasoconstrictora. Acá tenemos todos los que estimulan su síntesis, cómo esta endotelina se une con los receptores de endotelina, produciendo todos estos mecanismos dañinos y negativos: vasoconstricción, proteinuria, apoptosis, injuria podocitaria, hipertrofia de la membrana basal, inflamación y crecimiento de las células mesangiales. Todos estos daños se producen cuando la endotelina se une a su receptor. Por lo tanto, para bajar estos daños que terminan en glomeruloesclerosis, deberíamos poder o disminuir la síntesis de endotelina o impedir su unión a los receptores mediante bloqueantes. Para disminuir la síntesis, acá tenemos que la inhibición del sistema renina-angiotensina, el bloqueo de su unión o las estatinas inhiben esta síntesis. Y para inhibir o bloquear la unión a receptores, tenemos los bloqueantes de receptores de la endotelina. Estos bloqueantes de receptores de la endotelina, en estudios experimentales se ha demostrado que son capaces de unirse de revertir, por ejemplo, este daño que podemos ver acá en coloraciones experimentales con hematoxilina eosina. Acá tenemos un glomérulo con expansión tanto de la matriz como de las células mesangiales. Y como vemos que después de haber sido tratado con un receptor de endotelina selectivo, a las 4 semanas hay una mejoramiento claro de estos daños que sufría este glomérulo en su parte mesangial. Volviendo a la proteinuria, la distancia entre pedicelos vecinos es de 25 a 60 nanómetros. Esta es la hendidura o poro de filtración que tiene un diafragma de hendidura. Este diafragma, lo mismo que el pedicelo, no se pega totalmente a la membrana basal, sino que deja un espacio subpodocítico. Además tienen filamentos que lo unen a las membranas de los pedicelos, permitiendo lo que se llama el citoesqueleto, del cual vamos a hablar después. En el diafragma de hendidura hay nefrina y proteínas y otras, nefrina y podocina y otras proteínas cuyo déficit genético produce proteinuria nefrótica. Dentro del pedicelo, dentro del podocito, hay actina y miosina que forman lo que se llama el citoesqueleto, con capacidad de contraerse o retraerse. Se llama fusión, en inglés effacement, de los pedicelos y de los podocitos. Es un aplastamiento de los pedicelos que se ve como un aspecto de fusionados en la microscopía electrónica que no es real. Esto se debe a alteraciones del citoesqueleto de actina. Y este aspecto que se ve en la microscopía electrónica es lo que hace que pierdan eficiencia como componentes de la barrera. Hay también un glicocálix de las células epiteliales. Los anticalcineurínicos y los corticoides tienen efectos favorables sobre el citoesqueleto y otras características de los podocitos. Antes se pensaba que cuando una proteinuria podocitaria respondía a estas drogas era porque había un componente inmunológico. Ahora se sabe que es una respuesta directa del podocito y del citoesqueleto a estas drogas. No hay inmunosupresión. Por eso es que déficits genéticos en los podocitos y pedicelos y en los diafragmas de hendidura pueden mejorar aún
con estos medicamentos. La disminución del número de podocitos produce apoptosis secundariamente de las células endoteliales, produce cambios en las proteínas de los diafragmas de hendidura y produce, por supuesto, disminución de la carga negativa de la membrana basal, favoreciendo la proteinuria que de por sí produce la disminución del número de podocitos. La esclerosis glomerular con o sin fibrosis túbulo-intersticial lleva a la pérdida de función, es decir, al deterioro del filtrado glomerular. Es producida por el descenso del número de podocitos que se ven reemplazados por células mesangiales y finalmente por fibrosis y esclerosis. Y acá sumamos a los componentes glomerulares de los que acabamos de hablar al túbulo, que tienen, como se ve acá, los receptores de megalina y cubulina, la menciona acá, en otros trabajos la menciona como cubilina. Volviendo a la barrera y para terminar con la barrera de filtración glomerular, tenemos entonces la actina intrapodocitaria dentro de los pedicelos, la nefrina y la podocina en los diafragmas de hendidura. La nefrina, la podocina. Tenemos también integrinas que contribuyen a que el pedicelo se mantenga por momentos pegado y por momentos muy próximo a la membrana basal glomerular. Y por último, lamininas y colágeno que contribuyen a la carga negativa de la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular vendría a ser como una matriz mesangial más densa. La fusión de los podocitos la podemos ver acá. Este es un glomérulo normal donde tomamos y vimos con mayor aumento en microscopía electrónica a los podocitos. Y acá lo tenemos vistos en forma expandida, los pedicelos, los diafragmas, la membrana basal. Cuando hay fusión de los podocitos, este es el aspecto tridimensional y este es el aspecto extendido. Es como si hubieran desaparecido los diafragmas, pero lo fundamental es que los podocitos se han vuelto una formación mucho más laxa, que no logra contener a la membrana basal, como vamos a ver después. Volviendo a la proteinuria, también las células mesangiales tienen microfilamentos con actina y miosina que les permite contraerse como si fueran células musculares lisas. Son capaces de sintetizar la matriz mesangial, que es similar pero menos densa que la membrana basal. Las células mesangiales tienen propiedades fagocíticas y responden a sustancias vasoactivas. Las células epiteliales parietales, no ya las biselares que son los podocitos, las parietales de la cápsula de Bowman pueden volverse permeables a las proteínas y permitir su paso al espacio periglomerular. Podrían, se creyó en un principio, tener algunas reservas capaces de regenerar podocitos, después vamos a volver a esto, y son las responsables de producir fibrosis semilunas. Hay un mesangio intraglomerular que se continúa con otro extraglomerular. Una proteinuria en rango nefrótico máximo, 20 gramos al día, significa una disminución en el 0,33% de la proteína reabsorbida. Esto habla de la proteína con la que se enfrenta la barrera, no solo la reabsorbida, que es poca, con la que se enfrenta la barrera. Es decir, miren la gran cantidad de proteínas con la que se enfrenta la barrera y qué pasaría si una mínima proporción de esas filtrara. El flujo de sangre en los capilares glomerulares no es homogéneo, es heterogéneo entre distintos glomérulos y dentro del propio glomérulo. A mayor filtrado glomerular en una nefrona única,
como se ve en la hiperfiltración, mayor pasaje de albúmina hacia la luz tubular. Participan entonces además la capa superficial del endotelio y los espacios sub e interpodocitarios. El diafragma de hendidura podría ser el obstáculo principal al pasaje de proteínas por la barrera. Los tres integrantes de la barrera de filtración tienen cargas negativas que dificultan el pasaje de macromoléculas aniónicas. Normalmente hay reabsorción casi máxima de la albúmina en el túbulo proximal, lo poco que pasó, mediada por los receptores megalina, cubilina o cubulina y otros. Entran a la célula tubular y es catabolizada a aminoácidos que se recuperan en la circulación. A mayor peso molecular de la proteína que aparece en orina, mayor chance de que su origen sea glomerular y de que haya un daño tubular agregado, como veremos después. Como paso más precoz que la albuminuria en las lesiones glomerulares, puede aparecer peptiduria. Acá volvemos a ver esto en forma de microfotografías, donde tenemos el espacio subpodocitario, está por debajo del podocito y permite el contacto de este espacio a través de las hendiduras con la membrana basal. Acá tenemos los pedicelos, la membrana basal y también la célula endotelial con el espacio subendotelial en contacto con la membrana basal glomerular. Entonces, espacio subpodocitario y espacio subendotelial. Acá tenemos, por supuesto, las fenestras en el endotelio. Y acá tenemos un primer trabajo que demuestra que lo que vamos a ver después de década del 90 y principio de los 2000, es negado por este trabajo que es ya del 2010 en adelante. Acá tomaron pacientes con enfermedad de Dent, que es una enfermedad del túbulo proximal, que por lo tanto va a producir proteinuria tubular. Le agregaron enfermos con un trastorno genético podocitario y por último un grupo de pacientes con glomerulonefritis. Fíjense cómo las proteínas y macromoléculas, de carga negativa apenas aparecían en la orina de los pacientes con un problema tubular. Ya aparecían en mayor cantidad, significativamente mayor, en los pacientes con enfermedad podocitaria genética y mayor aún cuando esta enfermedad podocitaria se comprometía también a la membrana basal, como pasa en el ARPOR y en los grupos de enfermedad nefrítica. Esto demuestra que la proteinuria tubular es la de menos cantidad de cargas negativas y que no es de origen tubular esta proteinuria que se produce en las enfermedades glomerulares graves. Vamos a ver ahora otra explicación más moderna de cómo actúa la barrera de filtración glomerular. Acá a través de un mecanismo parecido al de ultrafiltración. Estos son trabajos mucho más actuales. Y podemos ver que en un glomérulo normal tenemos la presión que ejerce desde los capilares a través del endotelio normal, de la membrana basal normal, para que pasen proteínas, en este caso albúmina, a través de esas dos capas. Esto es sostenido primero por una membrana basal sana. Segundo, porque los podocitos, los pedicelos y los diafragmas de hendidura
ofrecen una barrera de contención contra esta presión. Entonces tenemos en el glomérulo sano que la compresión para que ultrafiltren sustancias y ultrafiltren, agua y sodio ultrafiltran, empuja a estas macromoléculas que además de la carga negativa del endotelio y de todo lo demás, tienen que ser sostenidas por esta barrera normal. Cuando el glomérulo está enfermo, como vamos a ver acá, esta es la contrapresión que el glomérulo normal se opone a la compresión. Cuando el glomérulo está enfermo, vamos a ver, primero, que la membrana basal ya no tiene una estructura tan densa para oponerse. Y segundo, que el podocito no la sostiene tan eficientemente porque está debilitado por la enfermedad podocitaria. Es decir, que esa menor capacidad de oponerse a la filtración de macromoléculas termina haciendo que aparezca albúmina del lado de la luz del túbulo, habiendo pasado las 3 capas de la barrera glomerular. Había un pasaje mínimo en el glomérulo normal y ahora hay un pasaje máximo como consecuencia de la fusión de los pedicelos y del daño que no puede resistir esta compresión. Por eso aparece la albuminuria. La presencia de proteínas en los túbulos, al ir concentrándose, si estos pasan ya el túbulo proximal, la capacidad de reabsorción posterior al túbulo proximal es nula. Es más, vamos a ver después que no es la misma entre todos los segmentos del túbulo proximal, hace que las proteínas, al ir concentrándose por la reabsorción de agua, sodio y demás, las vaya precipitando en los cilindros dentro del túbulo y además sobrecargan de trabajo al túbulo proximal. Todo esto como consecuencia del daño de la barrera glomerular, no solo produce daño tubular y túbulo intersticial, sino que retroactivamente causa daño de la propia barrera a través de todos sus componentes, y de la influencia de la mácula densa. Hay proliferación, esclerosis de células y matriz mesangiales, todo mediado por citoquinas podocitarias. La menor producción del Vascular Endothelial Growth Factor por parte de los podocitos enfermos lleva a la apoptosis de células endoteliales y el daño endotelial a través de la endotelina, que es un componente de todo endotelio, también del intraglomerular, daña a la célula epitelial. Esto es lo que se llama el diálogo entre los componentes de la barrera glomerular a la filtración de proteínas. Las células epiteliales parietales de la cápsula de Bowman proliferan e incorporan macrófagos, miofibroblastos y células progenitoras. De los primeros vienen las semilunas y la esclerosis glomerular. La hipoxia tisular disemina este daño a las nefronas circundantes. Se oponen a todo este daño macrófagos protectores, linfocitos T reguladores y las presuntas células parietales regeneradoras de podocitos. Estos mecanismos que podríamos llamar buenos son estimulados por inhibidores de la enzima de conversión, por la prednisona y otros mecanismos que pueden aumentar estas células de protección. La teoría tubular de la proteinuria apareció a fines de los 90 y principios de los 2000 y actualmente está siendo abandonada por lo que acabamos de ver en esos trabajos con la enfermedad de Den y por otros que vamos a ver ahora. La distinta acción del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona se debe a que no es la misma la respuesta
de cada una de las nefronas únicas sanas cuando están enfermas. Por lo tanto, no hay homogeneidad de la respuesta. En el túbulo proximal, y acá tenemos los trabajos que explicaban y después fueron refutados por contener fallas en el procedimiento. Este era el trabajo de Russo, que dio origen a la teoría puramente tubular de la proteinuria. ¿Qué decía Russo? Esto es un glomérulo experimental, es decir, en animales, y ahí tenemos otro problema. Los mecanismos de reabsorción en animales no son iguales que en humanos, ni son iguales entre los distintos animales de experimentación entre sí, más aún si consideramos que uno de los que cada vez se utiliza más es el zebrafish o pez cebra porque permite verlo en directo. Bueno, el verlo en directo permite obviar este problema que tenía, por ejemplo, las ratas, que era que el tiempo para poder verlo hacía que el experimento no fuera real. Veamos, cuando introducían dextranos en una rata que previamente no tenía ninguna coloración, eran dextranos teñidos, a los 24 minutos aparecía el dextrano en el glomérulo, pero no en el túbulo proximal. En cambio, la albúmina, con carga fuertemente negativa, aparecía en el glomérulo y también aparecía en el túbulo. De lo que ellos decían, si apareció albúmina en el túbulo y no aparece en la orina, tiene que ser reabsorbida por el túbulo. Y esta reabsorción por el túbulo era distinta en en ratas controles, donde la albúmina se veía claramente coloreando las células las células tubulares proximales porque estaba siendo reabsorbida, y en cambio en la rata diabética tenía el glomérulo pero no tenía las células tubulares porque se iba. Esto pasaba enseguida y media hora después de la inyección. Es decir, lo que ellos decían es, el problema en la rata diabética es que no fue capaz de reabsorber las proteínas de la luz tubular, por eso no la vemos en la célula tubular. Este ejercicio, este trabajo de Russo experimental, tuvo posteriormente serios cuestionamientos diciendo que era un problema de mala técnica, un problema técnico y no real. La proteinuria en rango nefrótico tiene todas estas consecuencias que podemos ver acá y que son consecuencias clínicas de la proteinuria y que van a ser enfocadas cuando se hable de cada uno de los cuadros que producen un síndrome nefrótico. La proteinuria va a producir insuficiencia renal a través de un daño túbulo intersticial propio de ella. El aumento de permeabilidad glomerular a las proteínas obliga al túbulo a tratar de reabsorberlas, y con las proteínas vienen las sustancias que estas proteínas transportan. Recuerden ustedes que la albúmina transportaba toxinas de las llamadas toxinas urémicas, hay otras proteínas como la transferrina que transporta hierro, la albúmina transporta lípidos como lipoproteínas, y todos estos son tóxicos túbulo-intersticiales. Por lo tanto, hay una respuesta vasoactiva e inflamatoria y una no desactivación del complemento como consecuencia de la obligación del túbulo de tener que reabsorber estas proteínas. Esta reabsorción obligada lleva a la producción de infiltrados y citoquinas intersticiales que transforman a las células de la parietal de la cápsula de Bowman y a las células intersticiales en miofibroblastos,
que van a terminar produciendo la fibrosis intersticial. Además, la hipoxia tisular difunde y empeora esta fibrosis, que tenemos que recordar que al menos en estudios experimentales puede ser reversible si se la toma precozmente. La megalina ayuda a la formación de todo este daño túbulo intersticial, favoreciendo la apoptosis y la inflamación. La podocituria, es decir, la pérdida de podocitos en la orina, se correlaciona con glomerulosclerosis y también con disminución de la selectividad de la proteinuria. Es posible que entre las células epiteliales parietales del Bowman se haya progenitores de podocitos. Lo más probable es que haya una reserva limitada de podocitos en esa cápsula que puede proveerlos hasta la adolescencia. Por eso la reconstrucción es mayor en chicos, en adultos es más difícil. La podocitopenia contribuye a que se produzca daño en toda la barrera de filtración de proteínas. En la fusión de los podocitos, si no se separan del todo de la membrana basal glomerular, podrían regenerar los pericelos en forma mediada por la actina. Varios inmunosupresores, que incluyen a la ciclosporina y el rituximab, y la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, podrían actuar o favorecer la reconstitución del citoesqueleto de actina. Dado que el diafragma de hendidura entre los pericelos se pierde en la mayoría de las enfermedades glomerulares en plena actividad, no es un buen blanco de los tratamientos posibles. En cambio, todos estos que están mencionados acá, el SUPAR, que activa las integrinas, la periostina, el propio SUPAR y la dinamina, y el anticuerpo anti-CD40 podrían retrasar la progresión de enfermedades glomerulares a través de recuperar las adhesiones a la membrana basal. Todos estos tratamientos podrían permitir obviar yo acá lo llamé no del todo diagnóstico de esclerosis focal y segmentaria. Ustedes saben que la esclerosis focal y segmentaria es una expresión glomerular de distintas entidades de orígenes, algunas veces inmunológico y muchas otras veces de origen genético o hereditario. Entonces, estos tratamientos que tenemos acá, lo mismo que eventualmente los antagonistas o los bloqueantes de receptores de endotelina, podrían permitir tratar de reconstituir la negatividad de cargas y el citoesqueleto sin los efectos de corticoides y todos los que vimos acá. Estudios experimentales apoyan el concepto de que la proteinuria induce proteinuria, es decir, que el daño inducido por proteína en todos los niveles empeora la proteinuria. Una dieta alta en proteínas induce hiperfiltración glomerular por el feedback túbulo glomerular que ya vimos cuando hablamos de los túbulos, desde la mácula densa mediado y frenado por óxido nítrico y otras sustancias, la angiotensina 2 entre ellas. Tanto la donación renal como la enfermedad renal crónica progresiva tienen un efecto llamado riñón remanente. ¿Qué es el efecto riñón remanente? Que es que lo que queda de función renal aumenta la permeabilidad a la albúmina y la proteinuria en forma directamente proporcional a la caída de filtrado. A mayor caída de filtrado, mayor proteinuria. Si no hay pérdida de función, no hay proteinuria, salvo la causada inicialmente como en la enfermedad por cambios mínimos. Precozmente en la nefropatía diabética caen tanto el número como la densidad de podocitos y se acompaña de podocituria, proliferación mesangial y desnudamiento de la membrana basal.
en la nefropatía diabética, tanto podocitos como células del túbulo proximal y las células del epitelio parietal del Bowman sufren lo que se llama la transición de epitelio a mesénquima, que hacen que empiecen a comportarse como células mesenquimatosas, que capaces de segregar matriz extracelular y contribuir en forma importante a la inflamación. Tanto la podocituria como la evaluación de sus proteínas de membrana, nefrina, podocina, etcétera, es decir, la podocituria entera o sus componentes, son marcadores precoces de daño renal que permitirían diagnosticar, por ejemplo, la nefropatía diabética antes de que se produzca la microalbuminuria. En el túbulo proximal se discute si existen dos citosis más allá de la megalina y cubulina. Las estatinas serían protectores endoteliales. Cerca de 13 gramos de proteínas entran a diario en contacto con la barrera de filtración. Y acá tenemos cómo la proteinuria en contacto con la célula del túbulo proximal produce lo que se llama la transformación endotelial mesenquimática, que contribuye junto con cimoquinas, macrófagos y linfocitos T a todo el mecanismo inflamatorio que prolonga la enfermedad renal y termina produciendo el daño funcional. En chicos con déficit congénito de megalina, la albuminuria está en rango de microalbuminuria, otro dato en contra de la teoría de origen tubular de la proteinuria. No tiene una proteinuria nefrótica, pese a que no tiene reabsorción tubular. En los otros receptores, que no son la megalina, hay proteinuria, pero que no llega al rango nefrótico y no hay pérdida de función. La ausencia de estos receptores en un síndrome nefrótico no produce hipoalbuminemia. De todo esto puede deducirse que la falta de reabsorción de proteínas por el túbulo proximal lo protege en vez de dañarlo. Y esto es lo que vamos a ver después y ya hablamos cuando hablamos de túbulos. En condiciones normales, la mayor parte de la reabsorción de proteínas en el túbulo proximal ocurre en el segmento más proximal del túbulo. Cuando aumenta la cantidad de proteínas filtrada y se ve superado el segmento S1, se suman el S2 y el S3. Cuando se midió N-acetilglucosidasa, que es un marcador de daño túbulo intersticial, se vio que la pérdida de proteínas de alto peso molecular se relacionaba con glomerulopatía más severa. Es decir, que si había daño tubular, esto está mostrado por el aumento de este marcador, había más pérdida de proteínas de alto peso. Pero también esta pérdida de proteínas de alto peso era el mecanismo inverso. La glomerulopatía más severa producía pérdida de proteínas menos selectiva que terminaba dando mayor daño tubular. Es decir, es un círculo vicioso. Glomerulopatía más severa, mayor daño tubular, mayor pérdida de la selectividad. El test de selectividad de las proteínas calcula los clearances de albúmina o transferrina, que también es livianita, y el de IgG, haciendo un cociente entre ambos, y acá tenemos cómo se define la selectividad según el cociente entre livianas y pesadas. Cuanto más pesadas hay, menos selectiva es la proteinuria. Esto no quiere decir que en la proteinuria no selectiva no haya albúmina, pero hay una cociente de albúmina menor que las más pesadas. Y acá tenemos
lo que habíamos visto cuando hablamos de túbulos. En un glomérulo normal, con filtrado normal, las proteínas son reabsorbidas por el mecanismo de endocitosis a través de receptores de megalina, cubilina y otros. Esto no sobrecarga el sistema. Cuando hay un síndrome nefrótico o una nefropatía diabética o ambos, se produce la necesidad de reabsorber una mucho mayor cantidad de proteínas, terminando en una toxicidad de las organelas intracitoplasmáticas, eh, lo cual termina produciendo un daño túbulo intersticial. Si se pudiera permitir bloquear a estos receptores, porque en realidad, y que se perdiera la proteína, total, la puedo reponer de alguna forma. Si se pudiera esto, se reduciría la endocitosis de proteínas con todos los componentes que llevan las proteínas filtradas y se podría reducir el daño. Este es el final de la clase. Muchísimas gracias y acá doy por terminada la clase.